Bueno, sin más demoras, voy a presentar a los conferencistas del día de la fecha, o de este panel. Alicia Borinsky, Carlos Bruck y María Rosa Lojo van a estar conversando, están aquí con nosotros. Vamos a empezar con Alicia Borinsky, que es narradora, poeta y crítica literaria en castellano e inglés. Entre sus volúmenes de poesía en forma bilingüe se cuentan Frívolas y Pecadoras y Las ciudades perdidas van al paraíso. Recibió varios premios, entre ellos la beca Guggenheim y el Latino Award for Fiction. Actualmente es profesora de literatura comparada y latinoamericana en la Universidad de Boston, de la que dirige el programa de estudios culturales en Buenos Aires. Un aplauso para ella. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me oyen sin el micrófono? ¿Se me oye bien? Sí, bueno, está bien. Si no, díganme. Muchas gracias por estar acá. Y la idea, a mí me gusta también el título de esta mesa, lo de Superstar. Pero me gusta también por lo que tiene de nostálgico. Por la época en la cual ser escritor podía llevar a una máxima visibilidad. Y entonces, para mí, esta idea de la extrema visibilidad, que era la idea de Gombrowicz, él quería ser visible, siendo inmigrante, etcétera, etcétera, me llevó a querer largar algunas ideas con el privilegio que tengo de tener aquí a mis otros colegas para conversar con ellos y con ustedes. Entonces acá está mi intento de unir un poco lo de Gombrowicz y lo que nos enseña el tango Pompas de Jabón. Lo consabido, llegar de afuera, frase perenne de una Argentina que se define en tanto adentro, aun cuando asuma el cosmopolitismo como cultura nacional. Esto era Gombrowicz, llegó de afuera. Ahora, la conversación fallida entre Borges y Gombrowicz en la casa de los Bioy es dato conocido. Más allá de sus idiosincrasias personales, importó el silencio que los separó. Silvino Campo sugiere, y esto se lo dice a Rita Gombrowicz en los documentos, sugiere que se trataba meramente de que pertenecían a círculos diferentes. El de Sur se imaginaba internacional, universal, pero daba prestigio a ciertas marcas, la francesa sobre todo. Gombrowicz era meramente extranjero, sin marca. Gombrowicz quería pertenecer a algo, sin embargo, acaso no a Sur, pero a un contexto. Para no caer en las caricaturas del mero psicologismo que lo delinearía como la figura del recién llegado, recordemos el impulso de la literatura para algunos en ese momento. Tenían que sacar, como decía Piglia en cierto momento, al personaje a la calle, porque se los veía, o por lo menos habían creado un contexto en que parecían ser vistos. Nosotros nos imaginamos, por ejemplo, que los poetas modernistas eran muy conocidos, cuando en realidad el grupito que formaban era mínimo y probablemente no tenían esas características de héroes de la literatura que se habían dado. Bueno, en ese momento creo que eran un poco más vistos que en el siglo anterior. Leer a Gombrowicz es difícil porque nos plantea comenzar desde cero, llegar a un origen áspero, esperpéntico, radicado en cuerpos más acá de la anécdota. Difícil, antisolemne, extremo. ¿Otro macedonio? El recién llegado, el recién venido, es el punto de partida de la práctica escritural metafísica de Macedonio. Y es a esa zona de la certidumbre de que las palabras pueden generar estados especiales, antirrealistas, a través de la distracción de los mecanismos obvios del sentido común, en el cual Gombrowicz tiende a incorporarse. Pero qué distintos. Mientras que Macedonio
seguro del idioma y de las posibilidades de nutrirse de su capacidad de sinsentidos para crear la nada, ahuyentar la muerte física, es un personaje reconocido como maestro explícito por la generación Martín Fierro, Borges y más tarde Cortázar. Gombrowicz carece del lujo de ese encogimiento de hombros con respecto al reconocimiento de lo que escribe. Macedonio no escribió diarios, sino cartas. Esas cartas son un tema aparte, yo las reuní en su epistolario. Ahora, los diarios de Gombrowicz, una voz y su eco, una voz que se habla a sí misma, inventan un lector que los recibe como cartas. Ahí se dibuja el afuera del adentro. Y si Macedonio jugaba con el arma segura de su idioma nativo, recuerden ustedes cómo nos irritan algunos de los títulos de Macedonio, que son como teorías, pero es porque tenía una seguridad del lenguaje que le permitía a él pensar que podía escribir un título que iba a ser la teoría del libro que estaba encabezando. Y si Macedonio jugaba con el arma segura de su idioma nativo, Gombrowicz tiene la fuerza del distanciamiento de ser conocido en traducción. O sea, de ser interpretado en la primera lectura que se hace de él en castellano. Y ese es un gran privilegio. Ahí está su radicalidad. El arma que le permite echar luz sobre el carácter provinciano del cosmopolitismo del Grupo Sur. Y sin embargo, Gombrowicz busca, lo sabemos, su literatura propone, como se percibe también en la teatralidad de las escenas de humillación que pueblan las amistades con sus seguidores, un lugar señero en el grupo familiar de una historia literaria nacional. ¿Se acuerdan ustedes que era el momento de las fotos, ¿no? El momento de las fotos de grupo. De Europa, Argentina, el gran grupo de los surrealistas, el grupo de los poetas españoles, el grupo de la generación Martín Fierro, todos juntitos ahí en la foto. ¿Dónde está Gombrowicz? Se dice mejor que Borges, Gombrowicz, a sí mismo. Buena iniciativa, hacer caso omiso al espíritu de seriedad que construye las jerarquías de las historias literarias y evocarlos a través de juegos, como se hace acá en este congreso. Después de todo, Macedonio, cuando termina el Museo de la Novela de la Eterna, se pregunta si eso fue o será una novela, una teoría o un chiste. Y no lo digo en chiste. Bueno, le damos la palabra ahora a Carlos Bruch, que es psicoanalista y escritor, es presidente de la Fundación Proyecto al Sur, con la que edita la revista Malestar. Escribió y compiló varios libros de narrativa y psicoanálisis, clínica y cultura. El último de ellos es Ningún espejo refleja la pasión. Fue docente en diversas universidades nacionales y expositor invitado en varias universidades extranjeras. ¿Cómo funcionará esto? Hay que probar. Directamente, me parece. Hola. Es mi voz sin micrófono. Vamos a ver. A ver. Hola. Lo mismo. Parecido. Bueno. Hagamos de cuenta que estoy hablando por micrófono. Sobre todo quiero convencerme yo de eso. Carlos, usa el micrófono. ¿Está el micrófono? ¿Sí? Tal vez no, algún botón que no está funcionando, no está aplicado. Hola. Bueno, gracias. Bueno, del título genérico de esta reunión, yo desprendí otro que era Witold Gombrowicz, versiones de un nombre. Ustedes saben que se dice que el nacimiento de la retórica fue en Grecia. A Grecia se le asigna siempre en la cultura occidental el nacimiento de todo. Todo sucedió a partir de Grecia. Pero pasando por alto esta suposición, vamos a un hecho. Hay dos personas que rivalizan
sobre la propiedad de algo. Y no se ponen de acuerdo, por supuesto, si no, no serían rivales. Deciden llevarlo a juicio y al encontrarse con los magistrados, está claro que no hay documentación ni testigos que puedan dar testimonio de qué es lo que pasó a tanta distancia. Entonces los jueces deciden una maniobra inédita. Va a ser el ganador aquel que haga el mejor discurso sobre los hechos. ¡Wow! No solo se funda, así parece ser, la retórica, sino que también se define la versión de lo verosímil, que como todos sabemos no es equivalente a la verdad. Pero bueno, que por otra parte la verdad sabemos que nunca puede ser dicha toda. Retórica, verosímil, versión, es la trilogía que yo armé para dar alguna justificación al título de mi intervención. Y para hablar de Vitoldo. Lo llamo así porque muchos de sus cultores lo nombraban de esa manera, pero sobre todo porque así lo llamaba mi amigo Mariano Betelú, uno de los mejores dibujantes que tuvo nuestra patria y uno de los menos conocidos. Cuando lo conocí a Mariano, Gombrowicz ya había partido para Europa. Ya era para mí, como dice la canción, solo una sombra fugaz. Solo me quedó conocer su silueta por la revista que dirigía Miguel Grinberg y acceder a una versión de él, solo una versión, en los relatos de Mariano, de tal manera que Vitoldo para mí era una especie de Moby Dick, que aparecía con un relumbre en algunos relatos de mi amigo, que además tenía la cualidad, mi amigo, de imitar a la perfección ciertas posturas e imposturas de Gombrowicz. Pasado el tiempo escuché otras versiones, o más aún, diferentes ubicaciones dentro de la misma versión. Ubicaciones que respondían a lo que cada uno reivindicaba de ese vínculo que tenía. Como si hubiera un antes y un después de aquel encuentro fundacional en la confitería Rex de Tandil, donde Dipi, Jorge de Paola, le pregunta a un señor mayor, de aspecto un tanto desolado, si él era el autor de Ferlidurque. Digamos que esta es la versión de una epifanía, ¿no? Es poco probable que un libro transforme a una sociedad. Algunos casi llegan a eso. Pero seguro que en esta versión hay una transformación histórica. No digo alteración, digo transformación. Para evitar que empiece a correr la versión de que los 4 apóstoles de confitería carecían de escrúpulos con tal de ser mencionados en el libro gordo de Gombro. Por supuesto que figuraron con toda razón en el diario argentino y también en los textos de Rita. Pero Ferlidurque ha dado lugar a traducciones y versiones. Una fue efecto de la pregunta que Nicolás Hoffman me hizo acerca de cómo valoraba a Ferlidurque. Yo di 3 razones por las que mi libro favorito de Vitoldo era Ferlidurque, pero no eran razones que hacían a su lectura, sino a situaciones o escenarios, como ahora se acostumbra a decir. La primera es que ese libro fue la contraseña precisamente con Mariano Betelú. La segunda fue el haber encontrado en la biblioteca de un familiar un ejemplar polvoriento, primera edición en castellano, que el padre de esta familiar había ubicado en un viaje a Bahía Blanca, desde un pueblito rural llamado Villalonga, que solamente no tenía correo, tenía estafeta postal, que es la versión casi grado cero de lo que puede ser la correspondencia. Y la última razón, pero no única,
fue cuando en la Piazza del Popolo me despedí de mi amigo Pablo Viola, guía cultural en Roma, delicadísimo poeta, anfitrión de los exilados que llegaban allí. Y Pablo me regaló una gorra de pescador que parientes suyos usaban en Necochea, su ciudad natal. Y también el Fervidurque en versión italiana, el libro que Pablo guardaba para una despedida como fue esta. Pero en esta travesía desde la calle 11 de La Plata es una ciudad masónica, o sea, está cortajeada en números. Yo soy nacido y criado en La Plata, tardé muchos años en saber cuál era el nombre de la calle. Yo vivía en la calle X. Un día miré la chapa y vi, además tiene un nombre. Pero pasaron unos cuantos años para eso. En esta travesía desde la calle 11, donde vivía Mariano, hasta la Piazza del Popolo, en la que Pablo me hizo la entrega de sus tesoros, nosotros desde entonces seguimos siendo los mismos, a contracorriente de Neruda. Por eso, con un grupo de gente y con una fundación, armamos una jornada sobre Gombrowicz y Julio Cortázar, en la que participó justamente Alicia. Cortázar, el que se quedó en Argentina para no volver por muchos años a Europa, y Gombrowicz, el que se fue de Argentina en plan viceversa. Fue en esa jornada que mi querido interlocutor, Oscar Stranoy, contó otra versión, la de su padre, que resultó ser compañero de Gombrowicz en el Banco Polaco. Esta versión hablaba de un señor con el que quizás compartía conciliaciones bancarias y algún módico almuerzo, más propio de la desolación administrativa de los personajes de Roberto Arte. ¿Se acuerdan de El Jorobadito, El Juguete Rabioso, ese viejo que a la noche decía Dio fetente como única frase en la que invocaba todo? Era más propicio para eso que para el Gran Gatsby, que sus personajes participaban de un mundo al que el escritor seguramente anhelaba ingresar. Pero hasta ahora he relatado versiones oblicuas sobre Gombrowicz. Son nada más que el pie para tomar a Vitollo como el mayor constructor de las versiones sobre sí mismo. Supongo que la Argentina, un país que debe su nombre a un poema, cosa insólita, la Argentina del barco Centenera, fue el mejor territorio para las ficciones gombrowiczianas, con perdón de Borges, que, por supuesto, Gombrowicz ubicó, ya lo mencionó Alicia, como el enemigo para una versión de Desafío. ¿Hasta qué punto el desprecio de Gombrowicz por la inteligencia argentina no le favoreció una maniobra de mercado que le daba una posición favorable frente a quienes le prestaban poca atención? Otra versión atractiva era la que desplegaba un cierto matiz enigmático, brumoso, sobre sus orígenes, de manera que quienes se interesaran no tendrían la certeza de si verdad o mentira de las referencias e historias infantiles o adolescentes. Pero además este punto de partida favorecía otras versiones que sostenía. Es que si hablamos de versiones, hablamos de semblantes, como el altisonante en algunos casos y más bien pedigüeño en otros. De esto Jacobo Muchnik habla en dos ocasiones en que lo vio. Una en Buenos Aires, semblante altisonante, y otra en Europa, semblante pedigüeño. Pero siempre con la supuesta dignidad de sus supuestos orígenes nobiliarios.
Pero todo esto se combinaba con la versión del polaco errante, que tanto hizo en otros lugares para gloria de la geografía y de la fábula. O sea, Gombrowicz versionó, construyó un relato sobre sí mismo, con los epigramas necesarios. No fue Oscar Wilde, pero uno de los que pronunció fue muy provechoso por la fascinación que provoca el absurdo. Por la fascinación que provoca el absurdo. Cuando argumentó razones inverosímiles para su decisión de no regresar a Polonia en esa arca de Noé en la que convivía un equipo de fútbol con un grupo de intelectuales que habían subido porque sobraba lugar. Eso es todo. Y esto es lo que dice la versión del padre de Óscar Strasnoy. Pero esta factoría de versiones se debaten entre lo público y lo privado, que nunca, más allá de las confusiones de lo que se da a ver, se dirigen al corazón de la tormenta. Y digo lo que se da a ver en tanto que Witold Gombrowicz mantenía una implacable relación con la mirada del otro. Más allá de lo privado y lo público, en donde puede aparecer lo privado y lo público, hay otra dimensión que puede llamarse de extimidad y que alude, como diría San Agustín, a lo íntimo, pero más que íntimo. Y creo que esto acontece solamente cuando en el diario argentino, en el Nuevo Diario, concluye con unas líneas que alguna otra vez he citado. Mi pie toca el suelo argentino, 22 de agosto de 1939, y desde entonces, ¿cuántas veces me he preguntado, cuántos años durará esto? Y el 19 de marzo de 1963 percibí que el final estaba sucediendo. Cuchillo de esta revelación, el corte. Gombrowicz nunca había hablado de un corte, nunca. Me muero de repente. Sí, en ese mismo instante mi sangre me había dejado, ya terminado, ya listo para ir. El vínculo misterioso entre yo y mi propio lugar tenía que ser rebanado. Quizás nada de esto es lejano a las reflexiones elípticas de Gombrowicz sobre el yo, planteando que tiene algo de ilusional, como lo tiene la lengua de sus libros. El yo, una ilusión necesaria, como lo fue a veces para Gombrowicz utilizar un seudónimo que le aseguraba, como decía Alicia, también un fuera de lugar. Eso que cultivó durante años, mientras convivió con nosotros, extraños sujetos, nosotros, extraños sujetos capaces de escuchar el desdecir. Un enigma es un permanente desdecir. El desdecir de ese señor mayor, un tanto desolado, a veces en versión Monsieur Hulot, que un día se sentó en la confitería Rex de Tandil y otro día recibió honores y el premio Formentor en Europa. ¿De quién estoy hablando? Gracias. Bueno, y finalmente presento a María Rosa Lojo, poeta, narradora y ensayista, doctora en letras por la UBA, ingresó en la carrera de investigadora de CONICET, donde llegó a ser investigadora principal, es directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Universidad de El Salvador, recibió premios nacionales e internacionales por sus obras y trayectoria, entre ellos el CONEX, el primer premio municipal de Buenos Aires, el premio internacional de poesía Antonio Picaro, Canadá, y el Gran Premio de Honor de 2018 de la Sociedad Argentina de Escritores. Sus últimos libros son las novelas Todos éramos hijos, 2014, y Solo queda saltar, 2018. Es editora y coautora de Leopoldo Marechal y El canon del siglo XXI,
Pamplona, EUNSA 2017. Muchas gracias. Encantada de estar acá en un congreso sobre Gombrowicz otra vez. Me tomé muy en serio la consigna, esta era una conversación, así que me di la libertad gombrowicziana de no escribir una ponencia. Después de todas las que he escrito en mi vida, esta vez voy a conversar. Así que será una conversación informal entre amigos. La palabra informal es especialmente pertinente en lo que se refiere a Gombrowicz, cuya vida fue un incesante deambular, rompiendo formas y creando otras, cosa que era inevitable. Y bueno, él mismo señala en muchas oportunidades esa característica paradojal, porque al fin y al cabo es inevitable quedar preso de alguna forma, para lo cual hay que destruir otras anteriores. Y bueno, esa es la conclusión también de una obra que me pareció muy oportuno revisitar cuando nos referimos a Gombrowicz Superstar, que es la que se publicó no por primera vez, sino después, con el nombre de Testamento. Vaya título, ¿no? Pensando en un autor como Gombrowicz, ponerle testamento a una obra, con todo lo que tiene de definitivo, de concluso, de legado, de monumental, y bueno, justamente cómo choca con tantas cosas que dijo Gombrowicz durante su vida, acerca de lo inconcluso, lo informe, lo inestable que es la vida. La vida de Gombrowicz está cerrada, terminó en el tiempo, pero no están cerradas las interpretaciones, como lo prueban, bueno, los congresos en el que participamos ahora y el congreso que se hizo anteriormente y todos los que vendrán después y todo lo que Gombrowicz ha dado a leer y a escribir. ¿O no? Yo creo que lo prueba, porque bueno, no importa. Nicolás Después, es un refutador profesional. está muy bien, porque Gombrowicz era un provocador profesional. Así Pero que, no se quiere comprometer. pero es una tradición Parece ya. muy bien. Dentro de este antitradicional que es Gombrowicz podemos establecer una tradición de provocación. Él concluye su testamento diciendo que se ha vuelto un siervo del Gombrowicz oficial y que sus atentados contra la forma lo han llevado a la forma. A fuerza de quebrarla me he convertido en ese escritor cuyo tema es la forma. He ahí mi forma y mi definición. Y bueno, como no puede volver al anticomienzo, a la inmadurez, recomienda buscar ese Gombrowicz perdido en su obra. Y termina, revelarme. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un siervo? Bueno, Testamento es una obra realmente que merece la pena de ser recorrida. Y que ya desde su confección lleva a planteos interesantes. Uno de ellos es que bajo su supuesta espontaneidad conversacional, en realidad no fue una obra de conversaciones. Así lo prueban las cartas que se cruzan entre Gombrowicz y Dominique Daru, que fue su entrevistador, que en efecto sí lo entrevistó, pero nada quedó librado a la mera espontaneidad. O sea, Gombrowicz lo que le pide, que le escriban las preguntas, él se quiere permitir la libertad y el tiempo para contestarlas detenidamente, le objeta las cosas que no le gustan en la formulación de las preguntas y se las corrige. Es muy notable todo esto, que bueno, ya desmiente la naturaleza misma de la propuesta conversacional, la meramente conversacional, y transforma al libro en una meditación muy deliberada sobre vida y obra de este escritor paradójico entre paradójicos. Yo un poco continuaré la línea que abrió Carlos cuando menciona todas las versiones que Gombrowicz da de sí mismo, que realmente es impresionante la diversidad de veces que aparece en su obra, a través de los personajes, a través de muchos fragmentos citables que hablan en realidad de sí mismo. La obra de Gombrowicz es muy especular. Esto no quiere decir que sea sincera. Él mismo se encarga de advertirlo, cuánta artificialidad hay en toda construcción literaria y cuán impostado, si se quiere, en muchos sentidos del término, es un diario, un género que él practicó extensísimamente.
solamente parte del diario se publicó en vida, 3 tomos del diario. Está el diario argentino, que todos, bueno, hemos leído con gran curiosidad. Diario argentino que a su vez se ramifica en obras de ficción, que ya no son de él. En la Feria del Libro me tocó presentar, bueno, un panel donde justamente estaba como orador Lucas Cosci, un santiagueño, autor de una novela llamada Estación Gombrowicz, que se basa en los fragmentos que Gombrowicz deja sobre su visita a Santiago del Estero. Realmente un libro muy interesante y que recomiendo. Muy bien, dentro de esta artificialidad inevitable, Gombrowicz no deja de proponer, y la verdad que me molesté en tomar un montón de apuntes porque es fascinante el abanico que construye, no deja de proponer imágenes de sí mismo. En el Testamento hay muchísimas. Algunas, sumamente desagradables, que contribuyen a su propio mito. Gombrowicz se autodescribe como un ser, por ejemplo, incapaz totalmente de amar, cruel con su madre, a la que desnuda en su supuesta verdad personal. Hay fragmentos que son increíbles, en los cuales va describiendo cómo la madre cree que es de una manera, cuando en realidad es totalmente de otra, y cómo uno de los placeres o experimentos de su infancia y adolescencia fue el arte de contradecir a su madre y ponerla continuamente en falta. Gombrowicz asume características de monstruo ante los demás. Ser anormal, retorcido, degenerado, abominable y solitario. Atraído por todas las deformidades, por todas las aberraciones de la existencia. Un ser anormal que en ningún momento podía confesar a nadie que lo era, a nadie lo que era, y condenado a esconderme, a conspirar. La figura del monstruo, por cierto, que aparece siempre en su obra, recuerdo, una de las novelas que más impacto me produjo, que es Transatlántico, donde está esa figura de Gonzalo, el puto, el monstruo, el que no tiene lugar, el que rompe la sujeción amo-esclavo, padre-hijo, el único que la puede romper en realidad. Y por un lado, si Gombrowicz se sitúa en este lugar tan excepcional, de ser del extremo, de ser desubicado, por otra parte, también nos está diciendo que esa es la verdadera condición de todos los seres humanos, que en realidad los seres humanos nos pasamos reglamentando, escondiendo, atenuando, disfrazando nuestra verdadera monstruosidad bajo multiplicidad de formas convencionales, formas que nos impone la sociedad, que nos imponen los nacionalismos contra los cuales él luchaba, empezando por el nacionalismo polaco, los nacionalismos que asolaron el siglo XX y que condujeron a la humanidad entera a guerras monstruosas, verdaderamente monstruosas. Pienso en El casamiento, una obra que se representó el año pasado, a mi juicio con muy interesante escenografía, y que pone al desnudo las aberraciones del poder y la incapacidad final del hombre desnudo, de todas sus adscripciones a determinados credos y funciones. Ese hombre desnudo, sin embargo, tampoco es capaz de asumirse como amo de sí, y lo que hace es tiranizar a los otros. Algo que lo aproxima a otro autor que a mí me gusta mucho, aunque es un autor muy diferente en su estética, que es William Golding, ¿no? El gran revelador sobre la intrínseca monstruosidad de la condición humana. Él entró en la Argentina por una puerta extraña, lateral, extravagante, se mantuvo en esa extravagancia y, claro, como bien dijo Carlos, se preocupó muy relativamente por relacionarse con las personas que estaban en el centro del campo intelectual de la época. Y eso es verdad, lo colocó en otra posición que, en cierto modo, una vez descubierto ese Gombrowicz lateral y marginal, lo benefició. Y su escritor amigo entre los argentinos, y por ahí entré yo a la obra de Gombrowicz, en vez de ser Borges, el padrino de todos,
fue Ernesto Sábato, que para muchos es un anti-Borges. Y además que se cultivó esa, yo no creo que sea así, no es tan así, pero bueno, se cultivó un poco en vida de ambos esa oposición. Borges, el formalista, el exquisito, el erudito del lenguaje, el conceptista, y Sábato, que además lo cultivó deliberadamente, el escritor, el matemático que rompe su adscripción científica, abandona la vida del científico puro y se sumerge en el lodo del mundo. Bueno, Gombrowicz se pone en una posición crítica con respecto a Borges y en una posición de franca amistad con respecto a Sábato, no solamente amistad personal, sino además amistad literaria, que está declarada de forma pública y privada, en las cartas a un amigo argentino, donde está mencionado varias veces Sábato, y está declarada también en forma pública, en un libro que sabe que va a ser publicado, que es El Testamento. Todos los vínculos que lo unen a Ernesto Sábato. Algo que se cuida de decir también es que él no es un escritor para escritores y tampoco es un escritor para académicos. No es un escritor para no es un escritor para escritores que tienen y formulan teorías sobre la literatura y que esperan que sus novelas las confirmen o que presentan a sus novelas como exponentes de esas teorías. Al contrario, Gombrowicz se autodefine como, bueno, un escritor que si formula alguna teoría siempre es post factum, lo está haciendo en El Testamento, y que escribe, y quiero leer esta frase de suma irreverencia, que me gusta mucho, escribe como el que hace sus necesidades contra un árbol, para aliviarse. Los viejos tiempos en que la literatura respiraba a pleno pulmón y se creaba en libertad entre la gente, para la gente. Bueno, como otra munición contra los escritores académicos y contra el Nouveau Roman y toda la Académie Française de su momento, no deja de decir cosas como esta. Yo soy un humorista, un guasón, soy un acróbata y un provocador. Mis obras hacen piruetas para agradar. Bravo, Girondo. Soy circo, lirismo, poesía, horror, alboroto, juego. ¿Qué más se puede pedir? Soy difícil, pero solo cuando no puedo evitarlo. Esta artillería de Gombrowicz, insisto, siempre paradójico, me hizo pensar también en que a pesar de esta negación tan obstinada a sumarse a cierta línea de escritores o a la línea en que él coloca a ciertos escritores argentinos, aunque yo creo que no lo eran, desmiente sus afinidades, que por otro lado son objetivas, con ese grupo con el que no quiso inmiscuirse, no quiso o no pudo, que no quiso no pudo, dejo la interrogación, el Grupo Sur. Pienso, por ejemplo, que hay orígenes que lo acercan a una mujer como Victoria Ocampo. No solamente ciertos orígenes familiares, aristocráticos, que nunca sabremos hasta qué punto son del todo ciertos o no. En Testamento él es muy crítico en cuanto a su leyenda aristocrática y no deja de observar que, bueno, él no pertenece a la alta nobleza, que no tiene el título de conde, que tenía tías condesas, pero que eran condesas más o menos, así o asá, dice. Bueno, en definitiva, no eran gran cosa mis tías condesas. En realidad, el que sí era más noble y más orgulloso de su nobleza era mi abuelo, que venía de Lituania, pero los polacos eran otra cosa, etc. Pero, bueno, ese origen aristocrático, el hecho de que no había sido un hombre de trabajo, era un hombre de letras, lo puede aproximar a algunos de los que estaban en el Grupo Sur y lo puede aproximar a Victoria Ocampo, que quizá, como señaló muy bien Victoria Aliendo, cuyos trabajos leo con mucho provecho sobre Ocampo y Gombrowicz, quizá hay más tal vez prejuicio misógino en Gombrowicz en ciertos aspectos con respecto a Victoria Ocampo, que distancia verdaderamente fundada. Es verdad que Ocampo privilegiaba la línea francesa, sin duda, y Gombrowicz era un tipo inconveniente, extraño. Me he preguntado cuando leía esto, ¿y por qué no pensar a Gombrowicz como el Silvino de Victoria Ocampo? No tuvo hermanos, pero pudo tener un hermano insolente, provocador, que de alguna manera se regodeaba en lo perverso y lo informe y lo bajo que está en los cuentos de Silvina Ocampo. Me parece que hay puentes verdaderos entre Gombrowicz y Silvina. Así que bueno, digamos que
¿Por qué no pensarlo también como la oveja negra de Silvina, el hermano que Silvina Ocampo no tuvo en su pléyade de mujeres? La postura que él construye sobre sí mismo, como insisto, no es una postura halagüeña, incluso él se autotitula provocador cobarde. Ya en la escuela, pese a ser un gallina, había sufrido las consecuencias de entregarme sin cesar a la provocación. Se declara un snob con complejo de inferioridad, víctima de un snobismo inculcado por la educación y las compañías y la escuela donde sus padres lo habían mandado, poblada por estudiantes que venían de familias más poderosas o más refinadas. También se autodeclara él mismo una especie de noble palurdo, es un hidalgo rural, un tipo provinciano, alguien, entre comillas, inculto comparado con los hijos de familias más refinadas y con más roce. Cuando se refiere al diario y cuando se refiere a su persona en particular, señala siempre, bueno, ¿qué tiene de interesante mi vida en definitiva? Yo no me codeé con grandes personajes, no puedo citar a nombres brillantes que hagan de la lectura de esa vida algo interesante. Todo esto es muy irónico, desde luego, porque, bueno, él mantiene siempre esa actitud de admiración / burla de todo cuanto el mundo considera interesante, brillante, tema digno de conversación o tema digno de reparar en él. La libertad es la marca de fábrica de Gombrowicz. Y ahí viene también una disputa muy interesante que hay en Testamento con Sartre, que le parece un escritor muy interesante hasta que Sartre entra en un compromiso cerrado, lo que él considera que es un compromiso cerrado. Declara, por supuesto, que no se engancha ni con la religión ni con las ideologías, que es el incrédulo por excelencia, y que sigue todo el tiempo en busca de la construcción esquiva, inevitablemente esquiva, de un yo. El hombre es un ser artificial, nadie jamás el mismo con ningún otro en ninguna situación. No sabemos qué somos nosotros mismos. En todo caso, a través de la literatura lo buscamos. Y a través de una literatura que, para hacerlo, no puede ser una literatura moralizadora ni moralista. No puede exhortar, no puede arengar. La literatura no es ajena a la moral, porque está planteando todo el tiempo dilemas y problemas morales, pero no está para resolverlos, no está para bajar línea, está para plantearlos, y que la gente haga con esos planteos lo que quiera. Al menos sé lo que no soy. Mi yo no es sino la voluntad de ser yo mismo. Ignoro cuál es mi forma, pero siento cuando se me deforma. Esta visita, y bueno, acá termino para que podamos conversar, esta visita a este Gombrowicz, que por fin llegó a ser estrella, porque el Testamento se publica un año antes o menos, antes de su muerte, cuando está en un lugar de supervisibilidad ante el mundo de las letras, ante sus amigos de Argentina desde ya, que me imagino, yo no conocía el grupo de Gombrowicz, pero me imagino la reacción, bueno, se ve por cartas a un amigo argentino, ¿no? De golpe, este señor que se sentaba en la confitería Rex, y bueno, catapultado a las estrellas, es una posición que él tampoco se cree del todo, ¿no? Y preocupado por el dinero, además, es otro elemento interesante que aparece en las cartas, ese Gombrowicz material, inmerso en cierto regodeo con respecto a su repercusión, muy legítimo e inevitable en cualquier artista, por un lado, y por otro lado, enfermo, necesitado de dinero, pregunta por los anticipos de los libros, está muy preocupado por la materialidad de la vida, de la literatura, de lo que la literatura le puede dar, y espolea un poco a su entrevistador / editor para que también se ocupe de estos temas. Creo que es muy digna de relectura esta obra tan completa, que ilumina muchísimo sobre la poética de Gombrowicz y la persona de Gombrowicz. Ambas son construcciones, pero bueno, por supuesto, es imposible buscar confesiones. Lo importante es que sean, en todo caso, confesiones construidas,
Lo que nos muestra el testamento es lo que Gombrowicz quiere, como los testamentos hacen, dejarnos de sí mismo. No sé qué hubiera pensado el nombre testamento, vuelvo al principio de esta charla, pero es al fin y al cabo un nombre adecuado cuando se piensa no ya en monumentalidades, sino en algo más modesto y más práctico. Lo que queremos que los demás recuerden de nosotros, lo que queremos dejar de nosotros mismos a los que nos siguen. Y sin duda creo que es una buena guía el testamento, aunque Gombrowicz seguramente no daba consejos, aunque corregía a todo el mundo. Pero es una buena guía no solo para los que empiezan, sino para los que estamos terminando. Quizá para que pensemos también en nuestros propios y modestos testamentos, leyendo este. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, para continuar la conversación, abrimos el espacio para comentarios, preguntas y nuevas conversaciones. Están invitados a ello. Yo termino de sonarme los mocos. Genial. No le recomiendo a nadie organizar 60 eventos en una semana porque pueden terminar así. Bueno, primero agradecerles a los tres por reincidir. Los tres sabían en lo que se estaban metiendo por experiencia previa. Gracias por venir. Y que yo sé que los tres son lectores de Gombrowicz de hace mucho tiempo. Y hay algo que a mí me interesa mucho charlar con cualquier persona en general, pero sobre todo con la gente amiga que sé que lo lee desde hace tiempo, y es, si tuvieron la oportunidad de releerlo últimamente, ¿cuál consideran que es el contraste, la diferencia, las similitudes entre esa lectura que hacen hoy y la que hicieron las primeras veces? Bueno, si querés empiezo yo. Cuando leí Gombrowicz al principio, me interesó sobre todo a través de Cortázar. Y en fin, vi cosas que estaban ahí en Cortázar, en la invención de los lenguajes artificiales y todo eso. Pero releyéndolo más recientemente, y releyéndolo es una manera de decir, recordándolo más recientemente, hay cosas que me siguen seduciendo mucho, que son distintas. Una es la posibilidad de la construcción de estos yo plurales que tiene, que lo conecta con algo muy contemporáneo, con la fotografía, por ejemplo, de Cindy Sherman, que se disfraza de distintos personajes perdiéndose en el contexto, o sea, que pierde su individualidad para ganar algo en un contexto totalmente artificioso. Entonces, a mí me fascina mucho ese Gombrowicz, el Gombrowicz artificioso, el que puede redefinirnos la historia de las vanguardias en español, porque si bien todos querían crear lenguajes artificiales, lo quería Girondo en la Más Médula, lo quería Macedonio con su antirrealismo, pero el que lo logra es Gombrowicz, porque Gombrowicz no tenía un idioma. O sea, él logra esta cuestión de estar desenraizado. O sea, todos le tenían un poco de miedo a la cuestión de las raíces que te determinaban. Él las inventaba, no las tenía, y andaba como una especie de marioneta entre estos distintos personajes que se inventaba. Entonces, yo, digamos, contemporáneamente, para mí, Gombrowicz coincide con esas cosas, con la idea de que la primera persona puede ser un producto que inventemos para estar completamente desgajados de la temática de la profundidad. Ese es el que me gusta ahora. Y me gusta que ustedes hagan juegos y no lo lean tanto. A ver, bueno, yo lo que voy a decir un poco es insistir en lo que ya dije, que es redescubrir a un Gombrowicz autoconocedor y teorizador profundo de lo que hace, lo cual no implica que, bueno,
sea necesariamente todo lo que hace un producto preconcebido, pero sí es un autor con mucha autoconciencia. Es muy interesante su visión al final del camino, ¿no? Bueno, bastante joven dentro de todo, pero es al final de su camino, esa capacidad de autoproyección y de darse cuenta no solo de lo que ha hecho, sino de los efectos que provoca y de los que ha querido provocar. Eso me gustó mucho. El Testamento es un libro que, justamente porque no solamente fue conversado sino escrito, vale como una obra literaria. Y yo lo había leído bastante apresuradamente años atrás, y ahora, justamente porque buscaba el momento en que Gombrowicz en efecto había llegado a ser superstar, lo leí minuciosamente y me pareció un libro imprescindible para conocerlo a Gombrowicz, y también para realmente para introducirnos en el pensamiento y la cocina de la literatura que pasa por Gombrowicz, la literatura como fenómeno social, como actividad psicológica, y que Gombrowicz encarna de esa manera especial. Sentí una gran afinidad con esa obra, no necesariamente porque mi estética sea gombrowicziana, pero entiendo perfectamente, fraternalmente, todos los procesos por los que él pasa cuando está escribiendo, cuando está pensando en escribir, cuando imagina un público, y siendo académica inevitablemente por toda mi trayectoria de vida, sin embargo, también de forma paradójica comulgo mucho con esa idea de Gombrowicz de no escribir para que los académicos me lean solamente. No me opongo a que los académicos me lean, no soy tan radicalizada como él. Al contrario, valoro mucho la crítica académica, pero sí me gusta esa posición de decir, bueno, soy una escritora experimental, sí, porque la literatura es un experimento, pero no soy experimental para ser descifrado únicamente por colegas que también se miran en su espejo. Soy experimental porque escribir es experimental y porque toda la gente puede participar colectivamente de ese trabajo experimental, que es lo que estamos haciendo en este congreso, que viene gente de todos lados, no necesariamente son todos académicos, y además se hacen actividades gombrowiczianas participativas, donde hasta los niños intervienen, como me consta por el hijo de Nicolás. Tengo las medias acá. Eso me parece precioso, y es un propósito de las vanguardias, la conexión arte-vida, y me gusta esa postura de Gombrowicz. Sí, siguiendo la línea suya, señor Rojo, y la vida de los demás participantes, que ha sido muy interesante escucharlo, ¿qué deja para la vida Gombrowicz? Porque yo llegué a Gombrowicz a través de Kafka y de Borges. Borges, por ejemplo, deja, uno puede decir, el escritor argentino de la tradición. Kafka deja la literatura de los países pequeños. A su vez, dentro de Borges uno puede encontrar Internet en el Aleph, es el monitor de Internet. Uno puede encontrar en el jardín de los senderos que se bifurcan la lógica cuántica. Uno puede encontrar en Tomás el Memorioso que lo que Rodrigo Quián Quiroga, el biólogo argentino en Cambridge, dijo que efectivamente lo que dice Borges es como sucede en la mente humana, en la neurona, como trabaja para pensar. Y con Kafka uno puede ver los sistemas políticos, los sistemas jurídicos, la represión, la tiranía, la tortura y también la enseñanza de vida. Porque ante la ley, ese cuento que es quien se encuentra que quiere pasarla y no logra porque hay alguien que le impide, y al final de la vida le dice, cuando ha intentado de varias maneras, mira, ahora te voy a decir que esta puerta estaba destinada para ti. Eso es una enseñanza de vida tremenda, es decir, animémonos a abrir puertas porque no hay que temer abrir. Así, en Gombrowicz, ¿qué podemos encontrar que sea
Y no es como crítica, porque he leído solamente Ferry y me ha fascinado. Realmente me pareció habla un universo completamente distinto a los otros dos que he mencionado, pero con una gran fuerza y un gran interés. Muchas gracias. ¿Quiere que bueno, puedo contestar yo o cualquiera de los colegas? A mí personalmente varias cosas me deja la lectura de Gombrowicz. Creo que es un escritor muy inquietante por la posición en que se coloca como entrelugar. Una posición que yo comparto mucho, porque también me he sentido muy reflejada en eso. Vengo de otro lado, no nací en otro país, pero es como si lo hubiera hecho. Mis padres vinieron por la guerra civil a la Argentina. Siempre me sentí descolocada un poco en todos los lugares y descolocada en la vida. No sabemos si la vida es un hogar. La vida es muy incómoda. Esa sensación de incomodidad permanente yo la veo en Gombrowicz. La sensación de que hay que seguir deambulando y saber colocarse en diferentes posiciones, porque la posición única es falsa y nos termina matando. Otra cosa que me interesa mucho de él es la postura que él toma contra el filicidio. El filicidio es un autor que ha pasado en su infancia por la Primera Gran Guerra, que no está en la otra, un autor antibelicista, y que ve a las guerras como espantosas carnicerías humanas donde exterminamos a los hijos, sobre todo a los hijos. Eso también me parece que está clarísimo en su obra, que es un verdadero alegato, sin ser moralista, porque no es el lugar donde quiere situarse, pero lo deja planteado con una gran fuerza, eso, ¿no? Son las dos cosas más importantes que yo siento al leer, como lectora, simplemente, no sé si ese es el legado de Gombrowicz o qué dirá la historia de la literatura, pero es lo que experimento yo como su lectora, lo que más me atrae de su literatura. Perdón, tengo una alergia muy fuerte a los gatos, entonces estoy un poco incómoda. ¿Acaso sea parte del Congreso Gombrowicz plantearnos la incomodidad? Pero ya vino la Guardia Civil. Ya vino. No. ¿Querés hablar vos, Carlos? Bueno, gracias. Digamos, para darte tiempo a tu... Sí, no estoy recuperada. Bien. Yo quería unir las dos preguntas, la de Nicolás y la de usted. Nicolás hablaba de agradecimiento, bueno, está mi agradecimiento, por supuesto, al haberme invitado y también al haberme hecho infiltrar otra vez en la lectura de Gombrowicz. Perdón. Merece. Claro, mi primera lectura de Gombrowicz fue absolutamente inocente, ingenua, hace 50 años. Como ya mencioné, primera edición en Argentina, Sábato, Comité de Traducción, un libro polvoriento que agarré casi por casualidad. Supongo que después de eso hubo tantas y tantas capas geológicas sobre el mismo Gombrowicz que seguramente me adoctrinaron, me performaron de alguna manera. Pero hay un Gombrowicz que a mí me parece muy interesante recuperar, porque coincido con lo que decía María Rosa, inclusive en el primer congreso invitado por Nicolás, yo hablé de que la posición de Gombrowicz era entre dos, que vivió siempre entre dos. Pero para mí un libro muy, muy fascinante fue El Diario Argentino, pero no por la chismografía, que ya la conocía, además estaba habituado a esa manera tan particular de los intelectuales argentinos y o internacionales de comentar la vida.
sino esos breves chispazos en los que, como cité, aparecía Gombrowicz. Y había uno en especial que a mí me fascinó. Él está en las costas bonaerenses, en las costas marítimas, y se encuentra, no sé si era una hilera de cascarudos o qué era, infinita, que va, yo diría casi por kilómetros, que están patas arriba. Entonces, Gombrowicz cuenta cómo empieza a levantarlos, pero llega un momento en que no da más. ¿Estaban vivos o muertos? Vivos. Si estuvieran muertos. No, quién sabe. No. Porque a continuación a él le sobreviene el remordimiento. ¿Por qué terminó ahí? ¿Por qué no siguió un poco más, y un poco más, y un poco más? Lo cual plantea un horizonte incierto para él y para muchas cosas, ¿no? Esto fue mi segunda lectura de Gombrowicz. ¿Y qué es lo que deja Gombrowicz? Sí, coincido en que hay un modo de fragmentar las maneras de comprender la literatura. Pero me parece que eso solo no basta. Debe haber otras cosas que habrá que leerlas, como el mapa del tesoro de Edgar Allan Poe, que se lee al trasluz para ver la tinta de limón que ahí se transparenta, ¿no? De una cosa estoy seguro. Gombrowicz no era Jean Genet. Jean Genet. Les digo esto como frase, no sé si contundente o lo que sea, pero Gombrowicz no era Jean Genet. Bueno, estoy muy de acuerdo, Carlos, con esto último. Esto es lo que dejás vos, ¿no es cierto? No pensaba en Gombrowicz en ese sentido. Claro, porque Gombrowicz no es Jean Genet, no hay nada de voluptuosidad en Gombrowicz. Eso no existe. Ahora, es muy interesante esto de qué deja. Puede uno sintetizar, yo diría, con qué se queda uno. Y a mí, por mi escritura, tanto teórica como creativa, a mí me interesa mucho la vanguardia y pienso en el shock que tenemos de vez en cuando vemos algo de Jules Solar, ¿no? Entonces vemos esa especie de escritura ideográfica que él hace con los cuadritos y de repente aparece un culo. Y es lo más gráfico y chiquitito, como si fuera parte de esa coreografía. O sea, la irrupción que el cuerpo hace de una manera brutal en el esteticismo de Gombrowicz es algo muy interesante. Y yo creo que es algo muy importante, que para mí tiene que ver con una manera que él tiene, una poética del viaje, una poética de los exilios, una poética del resquebrajamiento del sentido cuando uno no se puede dar a conocer sino en traducción. Y qué paradoja la de Gombrowicz, ¿no? De haberse convertido en una estrella literaria a partir de una traducción dudosa de su propia obra, en la cual él participa. Entonces es ese terreno que a mí me parece muy contemporáneo de Gombrowicz, ese terreno incierto en el que están tantos que viajan o que no viajan, pero están en la presencia de interlocutores que vienen de cualquier lado o de algún lado que no existe para ellos. Entonces Gombrowicz muy temprano se da cuenta de esto y hace algo que a mí me parece maravilloso. Él es el cultor de la sorpresa. Él habla de los otros como si estuviera permanentemente sorprendido y escandalizado. Está en un restaurante, le están haciendo un homenaje a Raquel Forner y él de pronto descubre que los valores nacionales son ridículos. Está ahí.
Entonces uno que dice, bueno, estaba en un restaurante, están haciendo un homenaje a una pintora que está ahí, no es a mí el homenaje, qué lástima, yo me lo merezco, uno debía reducirlo a la mezquindad. Pero él puede traducir esas experiencias personales en sistemas de percepción de sí mismo como extranjero. Me gusta mucho eso y me parece que es una experiencia muy de hoy, donde desgraciadamente los viajeros como que tienen que mudarse, se convierten en números en sistemas de migrantes y pierden su individualidad. Él, al dudar tanto de su persona y de su propia individualidad, al proponerse como tantos personajes, todos artificiales, todos casi no existentes, me parece que está jugando a algo que le da sentido al absurdo de una existencia que continúa siendo tan absurda como durante la Segunda Guerra Mundial. Así que no es con fruición que lo leo, sino con ganas de conocer más, como leo a Lewis Carroll. Por eso es transatlántico la obra, donde me parece que todo esto está. Además estamos cerca del barrio, ¿no?, de Transatlántico. A mí, recogiendo algunas de las cosas que se decían, a mí me parece que en Gombrowicz hay fundamentalmente una experiencia de libertad, ¿no? Me parece lo que decía María Rosa al comienzo de su alocución, refiriéndose a la idea de esta idea de romper con la forma, ¿no? Y en ese constante intento de romper con la forma, quedar apresado en ella, que es en parte el gran dilema de las vanguardias en general, ¿no? La idea de la transgresión de la norma constante y permanente. En ese movimiento se está creando también una nueva norma. Ahora, lo que yo les preguntaría en parte es, vos, Alicia, mencionaste una relación de la vanguardia justamente, o de experiencia, libertad, traducido a mis términos, en torno a la escritura, la escritura de novela, y lo emparentaste a Macedonio Fernández en ese punto, ¿no? En donde efectivamente el intento, me parece, que se puede leer en Ferdinand o en la novela de Eterna, por ejemplo, es romper con la idea de una novela tradicional absoluta. María Rosa se refirió a una cuestión que atraviesa la vida y la obra, ¿no? Pero fundamentalmente en la vida esa idea de fijarse en o el intento todo el tiempo de transgredir esa norma o esa forma, que en todo caso lo que hace es encapsular, ¿no? Y finalmente me parece que también Carlos, en esta idea de las 1000 versiones, ¿no? O las muchas versiones en donde se está todo el tiempo. Bueno, en la primera, el congreso de hace 4 años habías hablado de entre dos, decías. Pero bueno, me parece que la transgresión lleva a estas 1000 versiones, ¿no? Y en ese punto también lo que preguntaría ahí, y en concreto en este punto, es referido al tema del diario. Si esas 1000 versiones también pueden verse al interior del diario, o cuál pensás que es su versión, o la versión que quiere presentar de sí mismo en el diario concretamente. Bueno, fue un comentario con una pregunta. Qué graciosa. Bueno, primero voy a empezar con una refutación. Ajá. De esas que Nicolás está acostumbrado a hacer. Yo creo que desde mi óptica no hay un elogio de la libertad en Gombrowicz. Ajá. Gombrowicz es un esclavo. Claro. Es un esclavo, y lo digo en lo que hablamos antes, de la implacable mirada del otro. Él no puede desprenderse de esa condición. Que él se proponga a sí mismo como transgresor, bien, pero aún esa transgresión, que hasta puede ser de ribetes genuinos, no deja de ser una manera de dar a ver. Gombrowicz todo el tiempo está dando a ver, porque
Un tipo que en homenaje a una pintora se le ocurre esto de cómo son los valores nacionales. Los valores nacionales, está mostrándose, por supuesto que está mostrándose. Como diría una madre judía, ¿hay necesidad? Sí, él tenía necesidad. En ese sentido yo creo que Gombrowicz no era libre, era más bien no un dócil esclavo, un sufriente esclavo, un creativo esclavo. Pensemos que en Atenas, la cuna de la democracia, los esclavos estaban a la sombra de los ciudadanos, que eran poquitos, pero que ahí había diferencias, había singularidades. Y con respecto al diario, a mí me parece que es uno de los testimonios que más se acercan, yo diría, a la cierta libertad narrativa, porque ahí cuenta, en vez de solamente construir ficción, en la que, como decía María Rosa, se entremezclan tantas cosas especularmente, ahí le está más bien contando. Inclusive, por eso a mí me conmueve tanto esta anécdota de los escarabajos o los bichos bolita o lo que sea, que él se queda en el momento como diciendo, bueno, no puedo más. Ese es el momento de una confesión, no es un momento de dar a ver. Por otra parte, está bien, siguiendo con esta línea que a lo mejor es un poco iconoclasta, a lo mejor yo quiero darme a ver también, ¿no? Pero francamente a mí no me ilusionan demasiado las vanguardias. Para mí siempre tienen un cierto aire retro, si no, no se llamarían vanguardias. Así como Borges dice que en el Corán no hace falta que se hable de camellos, porque están ahí de tal manera que ¿para qué vamos a hablar? Y hablar de vanguardia significa algo que está hablando de algún sobrante. Bueno. No, puedo decir. Pero por supuesto. Sí, muy interesante lo que. Decirle que no. No, Claro, pero, vos podés decirme que no, pero yo aparte podés decir no es demasiado radical, yo modelo. yo diría que sí, porque en realidad yo empecé diciendo que la idea de la experiencia de libertad sacaba de las dos alocuciones, o sea que ustedes dos de alguna manera fueron refutadas por él. No, yo no digo que sea libre, yo no creo que... Es lo que yo lo mencioné como autoproposición de Gombrowicz. Sí. Él se presenta a sí mismo como alguien que está en busca de una continua libertad creativa, pero al mismo tiempo es un esclavo de la búsqueda de la forma. Claro. Están las dos cosas. Claro. No mencioné como una idea mía, sino como las autoproposiciones. Lo que él dice. Sí, lo que él dice, sí. Somos bueno, amigos. Sí. Bueno, quiero... yo no hablo de la persona de Gombrowicz, porque la persona de Gombrowicz es otra cuestión. Yo hablo del abanico de primeras personas que él inventa y que él hace. Ahora, con respecto a la vanguardia, ahí yo voy a defender algo. Claro, Borges tiene frases muy lindas sobre la vanguardia como un término militar, ¿no? Que no está en lucha y todo eso. Entonces, todos tenemos razón cuando decimos que los términos de la historia literaria son en el fondo ingenuos y no sirven. Pero déjenme recuperar el de las vanguardias y el de las historias de la vanguardia, porque hay algo que Gombrowicz hace y que es muy interesante, es poner en evidencia los engranajes de su escritura. Y los pone en evidencia con distanciamiento y con parodia. Ahora, esa puesta en evidencia es a la vez filosófica, teórica, porque nosotros lo exploramos y vemos cómo está constituido su lenguaje, y humorística. Y me parece que al hacer eso, él está tomando distancia del autoritarismo de las vanguardias, del autoritarismo de tantos que pasaban receta cuando hacían eso. Entonces ahí los únicos que hacen
una cosa medianamente parecida en Argentina son Macedonio y Girondo. Girondo. Claro. Porque, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces ahí yo digo, claro, yo les di así También como... Marechal. Y Marechal, claro, vos conocés También Marechal Marechal. mucho mejor Sí. que yo. Porque a mí el cuaderno de tapas azules en Adán me Sí, parece eso no un es poco- vanguardista. Claro, Pero hay no. otra parte de la obra de Marechal. En mí, toda Adán Buenos Aires es una propuesta vanguardista. Eso en sí, muchos pero el aspectos, cuaderno de sí. tapas azules como comentario no. Pero, No, sí, no. ahora nos estamos saliendo del Congreso. Sí. No se puede hablar de No se puede hablar de Marechal. No, pero en todo caso, cuando yo decía medio en chiste que era la época de las fotos, y él no estaba en ninguna, yo si tuviera que componer una foto, compondría una foto de ellos tres. Y entonces, como persona que salió de la carrera de filosofía para hacer letras porque no quería autoritarismo, así qué sé yo, ahí me cae muy bien ese gesto que tenía Gombrowicz de hacer todas las afirmaciones a través de tantos filtros que se mordían la cola. Entonces, esa es la parte en la que yo rescataría la cuestión de una vanguardia así, una vanguardia lúdica, que no cree en sus propios modos de enunciación y que puede ser un arma, ¿no?, en contra de sí misma y todo eso. A mí me parece, bueno, pero en fin, a quién le interesa la historia literaria, pero como yo soy académica también y me gusta componer estos escenarios por los cuales uno entiende una cosa cuando ve otra, me parece que ahí Gombrowicz tendría un lugar en nuestra literatura, junto con Lewis Carroll, ese gran autor argentino. Y una sola acotación. Claro. Pero no vamos a hablar. Yo me Una acotación que quería hacer, hablando de fotos, y me pareció brillante esto de lo que vos decís de las fotos. Gracias. Hay fotos de una vanguardia, ¿no? Una foto muy inquietante, que está Borges, Lugones y Marinetti, Ay, qué cosa. y otros más, ¿Dónde? acá, en Buenos Aires. Todos juntos, hermanados por el sentimiento de vanguardia, más aún cuando está Marinetti, que viene con todo el modernismo Claro. y las bicicletas que van rápido. Y se suponían vanguardia. No, Y claro, estaban en una foto. claro. Eh, Ah, no, claro, sí, los surrealistas también. bueno, por eso es que Freud dice, ¿qué quieren de mí estos locos? No querían. Sí, se apropiaron en lo posible de la teoría del inconsciente para hacer el manifiesto surrealista, que era tan cartesiano que de la propuesta surrealista no quedaba nada. A mí me encanta el título de la productora de Almodóvar, El deseo. Sí. No, me quedé pensando en algo a partir de esta cuestión de la libertad y del autoritarismo, algo que me pasó hoy. Porque a mí todos los días me pasan cosas vinculadas a Gombrowicz a mi tengo dos hijos, uno tiene 6 años, que es el que hizo estas medias maravillosas que pueden comprar en cualquiera de los kioscos del Congreso. Y cada tanto en el colegio nos invitan a unas reuniones que hacen, entonces se llaman los encuentros de las 8, donde los pibes entran a las 8 de la mañana, entramos a los padres, izan la bandera y cantan algo, leen algún cuento, pasa alguna situación. Y hoy estábamos en el patio, pasaron a izar la bandera, cantaron una canción y después la directora dijo que bueno, que parte del encuentro tenía que ver con que esta semana habían estado hablando mucho de San Martín, porque se cumple ahora 17 de agosto. que habían estado hablando de las frases y de la importancia de esas frases, y particularmente había una que era muy importante, que era, y yo dije que no lo diga, y dijo, seamos libres y que lo demás no importe nada. Yo estuve muy políticamente correcto y solamente hice un... con las cejitas. Iba a seguir hablando y un nene dijo, ¿y la comida? Y la directora dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿La comida? ¿Qué pasa con la comida? Si yo tengo hambre, ¿la comida no importa? Entonces la directora dice, sí, bueno, pero lo hablamos después. Y va a seguir hablando y otro dice, y acá en el patio hace mucho frío, que esté abrigado, ¿no importa? Y entonces todos los nenes empezaron a decir cosas que importaban más que la libertad. Y entonces la directora, en principio
principio estaba en su función autoritaria, se vio obligada a correrse de ese lugar, porque estábamos todos los padres de testigos, y dijo, bueno, los nenes están cuestionando a San Martín. Me pareció el pensamiento más gombrowicziano que escuché. Totalmente. Ese nene que entendió a Gombrowicz me parece que es mucho mejor de todos los que estamos acá sin haberlo vivido. Claro, claro, claro. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, me parece que ha sido un lindo cierre.